sentencias que no se cumplen, fallos judiciales que se transforman en un mero papel. ¿Ha existido eso en Chile? Sí, claro, sí ha existido. No vamos a ir. Claro, lo que pasa es que algunos, cuando uno se acuerda de cosas, lo acusan de ser un arqueólogo de Twitter o ese tipo de cosas. Podría ser un arqueólogo de los libros también. ¿Para qué vamos a caer en ese tipo de cosas? Sí, pero justamente el Estado de Derecho ocurre cuando existe una sentencia que está ahí. Hubo una discusión en tribunales, hubo un dime y direte en tribunales. Si es una demanda, imagínense todo lo que la tramitación de un juicio civil, por ejemplo, demanda, contestación, réplica, dúplica y todas esas cosas que lo saben los abogados. En un recurso de protección también esto se demora, porque los recursos de protección, aunque requieren velocidad, en Chile son tantos y a veces tan complejas las materias que se trata que se van demorando. Pero al final todo llega a una sentencia judicial donde se establece una verdad judicial. Y en muchas ocasiones esa verdad judicial beneficia a una de las partes. Y esa sentencia tiene que cumplirse. ¿Qué facultad tienen los tribunales? ¿Cuál es la facultad de un tribunal? El tribunal tiene la facultad de conocer, resolver y ordenar lo resuelto. Y eso es lo que se llama para un tribunal, en términos jurídicos, la facultad de imperio. Viene, ustedes comprenderán, de los tiempos del Imperio Romano, ¿no es cierto? La facultad de imperio es hacer ejecutar lo juzgado. Voy a repetirlo, hacer ejecutar lo juzgado. Todo esto se va al tacho de la basura. Todo esto que estamos hablando, cuando existe una sentencia que no se puede cumplir. Bueno, a pesar de los acuerdos a los que llegaron parlamentarios, digo todo esto porque se está discutiendo a nivel de Tribunal Constitucional ahora la constitucionalidad de una reforma, de la reforma previsional. ¿Habrá alguna posibilidad de que en el Tribunal Constitucional se declare una inconstitucionalidad? Porque todo esto se va al tacho de la basura, la facultad de imperio, el hecho de que se discuta, que tenga una parte de la razón o no, cuando los tribunales están absolutamente coteados políticamente. O sea, toda esta teoría de que se deben cumplir las sentencias, de que alguna parte tiene la razón, pero ¿de qué sirve todo eso? Y eso es lo que ocurre con el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado? Que un grupo de parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, ¿qué resolvieron? Resolvieron presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para intentar que se declare la inconstitucionalidad de la reforma previsional. Y por lo tanto podría no llegar a convertirse en ley. Sí, vamos a revisar todos los detalles porque a pesar de todos los acuerdos a los que se llegaron con parlamentarios de oposición junto con el gobierno para sacar adelante esta reforma, continúan apareciendo trabas para que la iniciativa llegue a convertirse en ley. Néstor Aburto, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, claro, porque seguramente ustedes los próximos días van a seguir escuchando parte de este mismo debate, pero esta vez desde el plano, desde el terreno de la constitucionalidad. La reforma previsional nuevamente podría estar en juego luego de que un grupo de 38 parlamentarios de diversos sectores políticos presentaran este requerimiento que ya ustedes mencionaban de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que luego de un largo paso por el Congreso de esta reforma al sistema de pensiones, se logró aprobar el pasado 29 de enero con un importante acuerdo político en medio de tensas discusiones entre parlamentarios del oficialismo y también de la oposición. Solo 5 días después, dentro del plazo inicial, el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, intentó reunir las firmas necesarias para impugnar el proyecto, lo que tuvo un fallido resultado. Sin embargo, tras una nueva revisión del reglamento, el pasado día viernes, Arroyo anunció que junto a 37 parlamentarios iban a pedir al Tribunal Constitucional que se revise la totalidad de la reforma por no ajustarse a la Constitución. En este sentido, el diputado Arroyo enfatizó en que la reforma excede lo básico y medular, textual, básico y medular
de las competencias legislativas, por lo que es necesario, dijo, que el Tribunal Constitucional las revise y se pronuncie sobre esos puntos. Ocurre que la reforma que fue aprobada excede lo básico y medular, adentrándose en aspectos contractuales entre afiliados y aseguradoras. Esto haría que todo el proyecto tuviera la capacidad de ser considerado inconstitucional, que tendrá que desarrollar el Tribunal Constitucional y tener que pronunciarse al respecto. Su compañera de partido, que recuerden ustedes cuando recién llegó era del Partido de la Gente, luego pasó a Demócratas y ahora está en Social Cristiano, Giovanna Ahumada, indicó que de ser necesario seguirán insistiendo en que se revise la constitucionalidad de esta reforma, cada uno de sus aspectos. De igual manera estamos preparados para ir a otra instancia de ser necesario, pero creemos que estamos haciendo lo correcto y que acá hay vicios que no pueden permitir que esta reforma avance. La solicitud enviada al Tribunal Constitucional establece que la reforma atenta directamente contra el derecho de propiedad de los afiliados sobre sus fondos de pensiones, al restringir su facultad de decisión y control sobre el destino de sus ahorros previsionales. Esto que acabo de decir es textual en el escrito presentado. Esto está en referencia a la eliminación de los 5 multifondos que serán reemplazados por los fondos generales dentro de esta misma reforma. Además, el punto que más han criticado los diputados republicanos y también socialcristianos es la nueva cotización de 1,5% con rentabilidad protegida, el llamado préstamo que el Estado deberá reembolsar a los trabajadores que comenzarán a aportar con sus ahorros al Seguro Social. Es en este sentido que la diputada de esta tienda, Chiara Barquesi, señaló que esto podría representar, dice la diputada Barquesi, un peligroso precedente de intervención estatal sobre los recursos que tienen los ciudadanos. Obligar a los trabajadores a prestar su dinero al Estado sin su consentimiento equivale a una expropiación disfrazada. Las cotizaciones previsionales no son un impuesto, sino el ahorro de cada trabajador, y redistribuirlas arbitrariamente constituye una confiscación encubierta. Este mecanismo atenta contra la autonomía de los fondos previsionales, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema. Si usted cree que fue un escrito el que se presentó así como así, no. Los diputados lo que hicieron fue un trabajo junto obviamente con asesores y abogados. Al final el documento tiene 468 páginas. No solo contó con las firmas de la totalidad de la bancada de Social Cristiano, Republicano y Nacional Libertaria, sino además de algunas firmas de Independientes y de Chile Vamos. Sorpresivamente, 2 parlamentarios oficialistas también le dieron su apoyo a esta iniciativa, mientras que el diputado independiente por el PPD, Jaime Araya, señaló que este proyecto solo fue un pequeño maquillaje. Su par del Partido Liberal, Sebastián Videla, hizo un llamado a sus pares a no tener miedo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Creo que el mantener abierta esta discusión y que no pase lo que han pretendido algunos sectores vinculados a la AFP, es dar por cerrado el tema previsional como si se hubiese hecho una gran reforma, en circunstancias que lo que se hizo fue un pequeño maquillaje. También es importante mencionar que impondría eventualmente nuevas reglas sin consentimiento de las partes contratantes. Acá lo que se busca es que el tribunal se pronuncie. Nos fuimos a preguntarle a quienes tienen y han estudiado el sistema de pensiones, porque yo me imagino que usted, al igual que nosotros, cuando recibimos esta noticia nos decíamos, bueno, ¿dónde va orientado? ¿Cómo se puede entender? ¿Y cuáles son los puntos en cuestión? Mire, frente a este requerimiento, el director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, aclaró que las cotizaciones previsionales son una obligación que establece la sociedad, por lo que estos argumentos no tendrían una base sólida para una tramitación de inconstitucionalidad. Se trata de cotizaciones que son obligatorias y por lo tanto se consideran mecanismos para que la libertad de los afiliados para poder decidir dónde quedarse, eso se mantiene. Creo que los argumentos básicamente son débiles y esperemos que el Tribunal Constitucional pueda marcar esto para que esta reforma se comience a implementar. Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma, Sebastián Zárate,
explicó que aún falta que el TC declare, obviamente, sobre el fondo de este requerimiento, es decir, su admisibilidad, y entregue un plazo para que el gobierno también se pueda manifestar en esta misma materia. Asimismo, agregó que además de la revisión del Tribunal Constitucional, debía realizar de forma orgánica, por tratarse de un nuevo proyecto de ley. De declararse admisible, el tribunal deberá revisar parte de las solicitudes que han hecho estos parlamentarios. No por haber vulnerado normas orgánicas constitucionales y que sean objeto de ese control obligatorio que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, sino porque las normas aprobadas vulneran la Constitución. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional tiene que hacer un análisis por separado respecto de esa inconstitucionalidad. De todas formas, esto debería tener varios caminos. Uno de ellos, obviamente, el que debe esperar el gobierno sobre el Tribunal Constitucional. Vamos a quedar atentos a ello, pero de ser así, si es que durante el 2025 comenzara, digamos, a operar, partiría por el incremento de la pensión garantizada universal a 250.000 para los mayores de 82 años. Se crearía el Fondo Autónomo de Protección Previsional, el FAP, con fin de gestionar los beneficios del Seguro Social, entre ellos el bono tabla y el seguro de invalidez y sobrevivencia, y aumentaría en un 1% la tasa de cotización a el empleador. Es decir, si se pone en marcha, finalmente, con su promulgación, deberíamos tener este aumento para las empresas del 1% inmediato, del cual se va a ir seccionando, obviamente, para este fondo intrageneracional o de solidaridad. Yo creo que este es como el último eslabón que le queda a quienes estaban como oposición a la reforma previsional para poder impugnar este proyecto, porque es un acuerdo que se llega luego de muchos meses de negociación entre Chile Vamos y el Ejecutivo con parte del oficialismo. Ellos han planteado, bueno, fue una intensa discusión en la sala de la Cámara de Diputados, donde cada uno de los parlamentarios tuvo tiempo para hablar y exponer, y había mucha gente contra esta reforma dentro del hemiciclo, y esto es como el último eslabón que les queda, ¿o no? Porque después de esto, si el Tribunal Constitucional dice que no ha lugar o que no lo declara admisible, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? No, ya no hay nada. Yo tengo la siguiente impresión, que se puede hacer porque se puede ir a tribunales internacionales. Bueno, claro. Siempre está esa posibilidad, y yo creo que ha sido una... ¿La ha deslizado alguna de las...? Se han deslizado y ha habido cada vez más recursos que van a tribunales, a instancias internacionales. Pero, ojo, yo hacía una introducción diciendo que los tribunales, todo el sistema de justicia es una arquitectura que se fue conformando durante muchos años, 2000 años de normas que fueron ajustándose, y justamente lo que viola todo eso, o sea, imagínense que un tribunal tiene la facultad de hacer ejecutar los juzgados por sobre el presidente de la República. ¿Quién manda las fuerzas de carabineros? La ministra del Interior, en este caso Carolina Toá, pero sobre él el presidente. Presidente, claro. ¿Alguien puede mandar carabineros? No. El general, el presidente, sí. Ni usted ni yo, un tribunal. Esa es la capacidad que tiene un tribunal, esa es la facultad de imperio. Por eso decía, es muy importante lo del tribunal. Pero cuando los tribunales, como el Tribunal Constitucional, está totalmente politizado porque los políticos se encargaron de politizarlo, pasa esto. Falleció hace algunos días Hernán Bodanovich. Fue senador socialista. Y después de ser senador, se transformó en ministro del Tribunal Constitucional, en un excelente ministro. ¿Por qué? Porque se desprendió de su ideología. ¿Por qué? Porque, como dicen algunos, siempre hay que ser malagradecido por los que lo nombran. Un malagradecido. Ese es un juez correcto. Bueno, resulta que yo creo que muchos miembros del Tribunal Constitucional son agradecidos. Por eso toda esta discusión, el escrito de 400 y tantas páginas, que puede ser que tenga fundamentos o no, estoy hablando de otra cosa. No sé si va a ser resuelto, creo que no, desde un punto de vista del derecho, sino que simplemente desde el punto de vista de la política. Y eso es todo. Una duda razonable frente a los derechos. Muy razonable, sí, perdona, por todo lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional. Exacto. Muy razonable. Por las nominaciones que han pasado o que han recaído sobre el Tribunal Constitucional. Y lo han hecho todos los sectores políticos. No, por supuesto. Ahí lo hizo Sebastián Piñera con María Luisa Brandt, ¿no?
Claro, esos dos gobiernos, tanto Michelle Bachelet 1 como Sebastián Piñera 2, mandaron a su segundo piso al Tribunal Constitucional. Por eso que lo hizo Carmona con Bachelet y luego lo hizo Piñera con Brand. Exactamente, pero hubo otros nombramientos similares. Lo que pasa es que estos fueron muy ostensibles. La lista es larga de nombres de los últimos años. Ya, ¿tú le ves posibilidades? Va a ser parte del debate, pero justamente no veo posibilidades respecto a las mayorías que están conformadas dentro del propio TC. Es decir, ¿tú hacia el también gobierno. crees que no va a haber una decisión jurídica? Ya. No, porque al final el gobierno está cómodo. Y esto es súper fácil poder analizarlo porque recuerden ustedes que esta administración, cuando eran oposición o cumplían un rol de parlamentario, odiaban, digámoslo de esta forma, al Tribunal Constitucional, diciendo que eran cuoteos políticos, que tenían era una tercera cámara. Yo recuerdo a la ministra Vallejo, en ese entonces diputada, diciendo que el Tribunal Constitucional era una tercera cámara. Bueno, hoy día nada de esos comentarios se han escuchado y todo lo contrario, se alejan absolutamente y le dan un carácter institucional a los tribunales, al Tribunal Constitucional. Y de hecho, mientras estoy diciendo eso, también me estoy acordando de los abogados integrantes, que en su momento eran muy cuestionados por esto, cuando eran diputados, los actuales autoridades de los abogados integrantes de las Cortes. Me salté, fuera el Tribunal Constitucional, Poder Judicial. Pero hoy día los veo bastante más relajados con los abogados integrantes. Porque lo están nombrando ellos. Claro. Y porque son abogados muy Eso lo digo en sentido irónico. Se ven bastante relajados con los tribunales, con los abogados integrantes. Exactamente, porque lo que antes criticaron lo hacen. Exacto. Y por lo tanto no era un tema de principio, sino como ocurre tantas veces en la política, un simple asunto del poder. Si se tiene el poder, entonces se olvidan las críticas que se hicieron antes. Eso. Ya, pero los que redactaron esto están esperanzados ellos. Al menos así lo han manifestado. Vamos a ver si eso se materializa. Gracias, Néstor. Que tengan buena semana. Buen día.